Ok. Bueno, hola. La... Bueno, la idea de la clase de hoy es empezar a hablar de, bueno, al final va a ser un spoiler de una pregunta más adelante, pero del potencial vector. Así que, bueno, a ver, supongo que se acuerdan que nosotros en el caso, ¿no?, electrostático, vinimos trabajando básicamente con dos ecuaciones, ¿no? Teníamos la relación entre la divergencia del campo electrostático, nos daba una idea de la distribución de cargas, y por otro lado teníamos que el rotor del campo electrostático era igual a 0. Entonces, bueno, en particular esta ecuación de acá nos permitía, nosotros sabemos, ¿no?, que siempre que el rotor del gradiente de una función va a ser igual a 0, entonces nos permitía decir, ¿no?, que va a existir una función potencial, ¿sí?, tal que cuando nosotros le calculemos el gradiente a esta función potencial, ¿no?, va a estar directamente relacionada con el campo electrostático. En esta forma, ¿no? Hasta acá estamos. Bueno, y después, metiendo esta ecuación en la otra ecuación de electrostática que teníamos de la divergencia, ¿sí?, nos termina llevando a que... Ay, perdón. Bueno, la goma está. Nos termina llevando a que este potencial tiene que cumplir, ¿sí?, la ecuación de Poisson, con un menos. Esto así. Entonces, la pregunta, bueno, y una cosa más, ¿no? Este potencial siempre está definido a menos de una constante aditiva, ¿no? Nosotros siempre podemos sumarle a este potencial alguna constante cualquiera y nos va a terminar dando, siempre exactamente nos va a devolver el mismo campo, ¿no?, cuando le hacemos el gradiente. Entonces, la pregunta, ¿sí?, que nos podemos hacer es, ¿existe algo así para el campo magnético? ¿Existe? Es que fíjate. Algo así. Bueno, para escribir menos voy a poner para B. Para B. ¿Se acuerdan cuáles son las ecuaciones que estamos manejando de B? Divergencia igual a 0 y rotor igual a, creo que densidad de corriente. Exactamente. Sí, a esta creo que se le suele llamar la no existencia de monopolos magnéticos. Y la otra, la ley de Ampère, ¿no?, en el caso estático, ¿sí?, nos relaciona el rotor de B con la densidad de corrientes que hay en el, bueno, que hay en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿existirá algún análogo al potencial escalar? En principio no, ¿no? Porque esta ecuación de acá, que el rotor es distinto de 0, ¿sí?, básicamente, bueno, no va a existir un objeto. No va a existir un objeto así que podamos llamar un phi magnético, ¿sí?, tal que cuando nosotros le hagamos el gradiente, ¿no? O sea, bueno, básicamente esto no va a existir. Pero sí podemos aprovechar la ecuación de que la divergencia es 0, de que la divergencia de B es igual a 0, ¿sí? De que, bueno, nosotros sabemos, o se puede chequear, ¿no?, que en la divergencia, ¿sí?, de un rotor, la divergencia de un rotor va a ser igual a 0, ¿sí? Eso nos va a permitir entonces, perdón, como la divergencia de un rotor va a ser igual a 0, ¿sí?, lo que sí nos va a permitir imaginarnos es que existe un campo A, va a existir un campo A, ¿sí?, tal que cuando nosotros calculemos el rotor de A, vamos a recuperar el campo magnético que nosotros teníamos, ¿no? Esos puntos todos aleatorios que hay por ahí, porque no sé, se tocan, no les den bola.
¿Sí? Va a existir un campo A que cuando nosotros le calculemos el rotor de B es igual a 0, y eso porque, en general, la divergencia de un rotor, ¿sí?, va a ser igual a 0. O sea, ¿no?, que termina siendo la divergencia de B al final del día. Nos termina recuperando la ecuación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, voy a tocar nueva página. Perfecto. Ok, bueno, como les dije, no veo el chat, Cruz, si llegan a decir algo en el chat, por favor avísame, o bueno, si alguien ve que escribe en el chat. Yo estoy mirando el proyector para que no. Sí, tranqui. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces, acuérdense que habíamos dicho que el potencial escalar, ¿no? Siempre le podíamos sumar una constante y obtener, bueno, un nuevo potencial que nos devuelve el mismo campo electrostático. En este caso nos va a pasar algo muy análogo, ¿no? Porque acuérdense que dijimos que cuando nosotros hacemos el rotor de un gradiente, eso siempre es igual a 0. Entonces fíjense que si nosotros siempre podemos definir una función psi, que, o sea, tal que, si nosotros teníamos un vector A, o sea, definimos un vector A', y a nuestro potencial vector A que teníamos, le podemos sumar el gradiente de psi, y fíjense que vamos a seguir obteniendo siempre el mismo campo B, ¿no? Porque nosotros vamos a calcular B. O sea, nosotros vamos a hacer, bueno, el rotor de A'. El rotor de A', ¿quién va a ser? Bueno, como el rotor es lineal, ¿no? Va a ser el rotor de la suma de las cosas. Entonces el rotor de A' nos va a terminar quedando el rotor de A más el rotor del gradiente de psi. Pero nosotros sabemos que esto es igual a 0, ¿no? Y también sabemos que esto es igual a B. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, A está de alguna forma lejos de ser único, ¿no? A no es único. A no es único, sino que siempre va a estar definido a menos de la suma de el gradiente de una función. ¿Sí? Bueno, esto tiene un nombre, ¿no? O sea, ¿qué nos va a permitir? Una cosa que nos va a permitir, por ejemplo, ¿no?, es que en general nosotros vamos a poder decir quién va a ser la divergencia de A, ¿no? O sea, básicamente esto nos va a dar libertad como para que nosotros elijamos de alguna forma que nos resulte más que nada conveniente quién va a ser la divergencia de A. Esto tiene el nombre muchas veces de... Se le suele llamar libertad de gauge, o uno cuando fija quién es la divergencia de A, se le suele llamar libertad de gauge. Para nosotros básicamente va a ser algo que nosotros vamos a elegir convenientemente a nuestros problemas. Más adelante se lo van a volver a encontrar en alguna otra materia, pero para nosotros básicamente esto va a ser elegir algo que nos resulte conveniente. Hay dos, bueno, en particular, un gauge que creo que va a ser el único que vamos a usar en esta materia, es el gauge de Coulomb, que esto es un 0 y esto es un cuadrado, que yo decía, se podía poner cualquier cosa, ¿no? Pero el gauge de Coulomb, que es básicamente pedir que el campo A no tenga divergencia. Y otro, bueno, se llama gauge de Coulomb. Carlos, perdón, estoy redormida, Juan. Sí. ¿Cómo se escribe gauge? Ahí lo escribiste. Sí, ahí está. Sí, creo que Gracias. es una palabra francesa, o no estoy seguro, pero bueno, se le suele decir así. Bueno, y otro gauge que quizás Sí, vean... pero quedó. Otro gauge que se suele usar, y quizás lo lleguen a comentar al final de la materia, es el gauge de Lorentz, que básicamente es un gauge que es invariante ante transformaciones de Lorentz, ¿no? Entonces sirve para tener una fórmula, está bueno para tener una formulación relativista explícitamente del electromagnetismo. Pero nosotros básicamente vamos a estar usando este gauge. Una cosa que les quería mostrar es
O sea, veamos, ¿no? Veamos explícitamente que en general podemos elegir que la divergencia de A sea igual a 0. O sea, supónganse que nosotros empezamos con un potencial vector que tiene, divergencia, bueno, una 0 tal que su divergencia es distinta de 0, ¿no? Su divergencia es distinta de 0. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos construir un potencial vector, nosotros sabemos que tenemos libertad de sumarle el gradiente de una función, entonces le queremos sumar. Queremos sumarle alguna función psi tal que cuando le sumemos su gradiente, ¿no? Queremos pedir que esto sea igual a 0. Perdón, la divergencia sea igual a 0. Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Nosotros qué? O sea, nosotros tenemos una 0 que su divergencia es distinta de 0. Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, queremos ver si siempre podemos encontrar una tal que cuando le sumemos el gradiente de una función, podemos hacer que este A tenga divergencia 0. ¿No? Entonces calculemos la divergencia de A. Calculamos la divergencia de esto, va a ser la divergencia de A0, que es distinta de 0, más el laplaciano de psi, ¿no? Más el laplaciano de psi. ¿Y qué queremos nosotros? Nosotros queremos que esto sea igual a 0. Tiene poca respuesta. Bueno, queremos eso. Entonces fíjense, ¿qué obtenemos de esta condición que nosotros le estamos imponiendo? Fíjense que llegamos a que entonces lo que tiene que pasar es que el laplaciano de psi sea igual a menos la divergencia de A0, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, esta es la ecuación de Poisson que ya nos habíamos encontrado antes, ¿no? O sea, en el caso electrostático es como si, recordando la ecuación que habíamos escrito antes para el caso electrostático, es como si hubiésemos hecho phi por psi, y como si hubiésemos cambiado ρ sobre epsilon 0 por, no, este ya tenía un menos, así que, por la divergencia de A, ¿no? Pero al final del día acá tenemos una función escalar como lo era ρ en su momento. O sea, esta es la ecuación de Poisson y nosotros sabemos que en general, o sea, existe la solución de la ecuación de Poisson. Y en particular nosotros usábamos, ¿no? En la guía de electrostática, por ejemplo, que si teníamos distribuciones de carga, ¿no? ROS, que decaigan a 0 en el infinito y estén bien comportadas, en general siempre teníamos una solución de esta pinta, ¿no? La escribo acá, no es que esto lo vayamos a usar, ¿no? Pero simplemente para convencerlos. Simplemente para convencerlos. Puede que haya un signo menos, me esté comiendo en algún lugar. Pero... teníamos algo así. No, bueno, o sea, esto para convencerlos de que en general entonces vamos a poder encontrar, o sea, siempre que tenemos, si supónganse que tenemos un A 0 distinto que no tiene divergencia nula, ¿sí? Siempre nos vamos a poder armar un A que tiene divergencia nula. Eso es lo que nos va a ser útil a nosotros, ¿no? O sea, siempre vamos a poder fijar lo que llamamos el gauge de Coulomb. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿En casa tampoco? Ok. Bueno. La divergencia... No, esto lo que quise decir es, o sea, imagínate que todo esto, el gradiente de A0 es una función escalar, ¿no? Entonces quise decir a toda esa función evaluada en R'. Sí. O sea, el equivalente a como es cuando escribíamos ρ evaluado en R', ¿no? Ρ es una función escalar. Ok. Juan, una pregunta. Un segundo. ¿La integral esta? No, está en volumen, ¿no? Bueno, sí, quedó medio feo, pero está en volumen. Sí, perdón, ¿en casa? Yo me perdí dónde salió esa integral. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Esto último de acá? Sí.
No, o sea, simplemente quería hacer la analogía, o sea, acuérdense que nosotros en electrostática teníamos esto, ¿no? Que podíamos escribir al potencial escalar, nosotros sabíamos que, bueno, puede ser que haya algunos factores constantes que me haya olvidado, pero creo que aparecía acá la constante electrostática, y acá hacíamos la integral en todo el espacio. Bueno. No era la idea confundirlo, pero... No, esto igual no lo vamos a usar, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de esto, no? Que nosotros podíamos siempre calcular para distribuciones acotadas, podíamos calcular el potencial escalar de esta forma. Claro, o sea, esa sería la fórmula relativa para psi. Claro, y esto, ¿de dónde salía? Uno puede ver que esta ecuación, esta fórmula de acá, esta integral de acá, cumple la ecuación de Poisson. Cumple la ecuación de Poisson con menos rho epsilon 0. Entonces, análogamente, o sea, esto de acá cumple la ecuación, esta. El laplaciano de psi es igual a menos rho sobre epsilon 0. Esta propuesta del Laplaciano, esta propuesta para psi cumple la ecuación de Poisson. Entonces, digo, parándome análogamente, nosotros sabemos que esto de acá cumple la ecuación de Poisson y por eso psi lo podíamos escribir así. Acá tenemos la misma ecuación, solamente que habiendo cambiado a rho por la divergencia de A0 y a psi por phi, entonces tenemos lo mismo. Solo eso era. No es que les mostré que cumple eso, ni... Sí, o sea, lo usé como que ya lo sabíamos. Bueno, gracias. Ok. Sí. ¿Cómo? Claro, pero a A, fíjate que no le sumamos directamente psi, ¿no? Lo que le sumamos es el gradiente de psi. Ok, no, lo que yo te estoy diciendo es, nosotros partimos de que tenemos una 0 que no tiene divergencia nula. Entonces, yo me puedo, sumándole el gradiente de alguna función, ¿me puedo construir una A? Sí, vos te vas a poder construir una A si a A0 le sumás el gradiente de este objeto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si yo al final, bueno, yo me calculé este psi, que al final del día, o sea, fíjense que lo calculamos con la divergencia de A0. Yo le hago el gradiente a este objeto y se lo sumo a 0, entonces todo eso va a tener divergencia nula. ¿Sí? Eso. Entonces la idea es entonces que siempre vamos a poder construir este A, porque, o sea, siempre que vamos a resolver esta ecuación, ¿no? Vamos a poder definir, que lo vamos a poder hacer en todos los casos que queramos hacerlo, siempre vamos a poder definir un vector potencial que tenga divergencia nula. ¿Sí? O sea, pararnos en el gauge de Coulomb. Ok, nueva página. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a aprovechar el hecho de poder definir la divergencia de A? Volvamos un segundo, o sea, voy a dejar acá escrito, ¿sí? Nosotros vimos que el rotor de A, entonces vamos a recuperar quién es B. ¿Quién es el campo magnético? Ahora, acuérdense, ¿no? ¿Cuál era la otra ecuación? Bueno, y esto salió de la divergencia de B igual a 0. ¿Quién era la otra ecuación de Maxwell que teníamos? Teníamos, ¿no? La ley de Ampère, que nos relacionaba el rotor del campo magnético con J. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si metemos esto acá? ¿Sí? Si metemos esto acá, o sea, nos va a quedar el rotor del rotor de A, el rotor del rotor de A, y bueno, estos movimientos son medio feos, pero existe una identidad, o sea, la pueden buscar o en algún momento podemos intentar charlar de dónde sale, pero existe una identidad que nos dice que el rotor del rotor de un campo, ¿sí? Es esto,
Bueno, termina siendo el gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano de este campo, ¿no? Entonces, acá es donde va a ser útil, o donde puede ser útil, ¿no? Fijar decir quién es la divergencia de A, ¿no? Porque fíjense que bueno, o sea, al final del día la ecuación de Maxwell termina quedando así. Perdón, la voy a escribir entera, ¿no? Eso igualado nos termina quedando el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A es igual a mu 0j. Entonces, fíjense, acá es donde se ve la utilidad de poder decir quién es la divergencia de A, ¿no? Porque fíjense que si nosotros entonces nos paramos en el gauge de Coulomb, no, esto es el gradiente de la divergencia. Fíjate que no tiene el puntito, ¿no? O sea, el puntito ese indica divergencia. Ok, no sé qué será ese cartel de ahí. Ok, entonces vimos que el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A nos tiene que dar mu 0j. Y acá es entonces donde se vuelve útil que si nosotros decimos, bueno, nos paramos en el gauge de Coulomb, y pedimos que la divergencia de A sea igual a 0, fíjense que esta ecuación se reduce, a que nos queda el laplaciano de A es igual a menos mu 0j. Es el laplaciano de A de menos mu 0j. Y esto, o sea, es importante acá hacer énfasis, ¿no? Bueno, ahora hago el énfasis. Pero esto, en coordenadas cartesianas, por la forma que va a tener este operador, ¿no? O sea, por la forma en la que se define el laplaciano de un vector, en coordenadas cartesianas esto se va a reducir a 3 ecuaciones de Poisson. O sea, vamos a tener, a 3 ecuaciones de Poisson, una para cada componente de A. O sea, vamos a tener el laplaciano de la componente x de A, va a ser igual a menos mu 0jx, a menos mu 0j, la componente x de j. El laplaciano de AI va a ser igual a menos mu 0ji. Y el laplaciano de AZ va a ser menos mu 0jz. ¿Sí? O sea, en coordenadas cartesianas, porque, o sea, si nosotros queremos ir a alguna coordenada curvilínea, el laplaciano del vector, el laplaciano de A no nos va a terminar quedando acá igual a las componentes de J en esas coordenadas. Ahora sí va a pasar eso acá en coordenadas cartesianas, ¿no? En coordenadas cartesianas nos va a terminar pasando que nos quedan 3 ecuaciones de Poisson. ¿Dónde? Entonces, bueno, se entiende, ¿no? Genial. Entonces, ¿en casa alguna pregunta? Bueno, entonces, no, claro, acá estamos hablando en el vacío, ¿no? No estamos hablando nada de medios materiales. Eso lo vamos a discutir después la clase que viene, seguro. Pero sí, no, acá todo en el vacío. Bueno, entonces, ¿sí? Lo que podemos terminar viendo es que acá en coordenadas cartesianas, para cada coordenada, o sea, esto que voy a escribir acá solo va a valer en coordenadas cartesianas, ¿sí? Vamos a poder escribir a A. Vamos a poder escribir A en una forma muy análoga como la escribíamos como escribíamos a psi. Ah, bueno, acá me comí. Bueno.
¿Sí? O sea, esto sale de que para cada componente, o sea, para la componente AX de JX, vamos a tener una expresión similar a la que habíamos dicho antes para psi. Lo mismo para AI con JI y lo mismo para AZ con JZ. Entonces, ¿sí? Cada componente de A va a terminar cumpliendo una ecuación así relacionada con la componente de J, solo en coordenadas cartesianas. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de esto? ¿Por qué esto está copado? Esto está copado porque en general, o sea, a partir de esa expresión, o sea, que es válida, ¿no? También, o sea, nos paramos en coordenadas cartesianas y también en el gauge de Coulomb, ¿no? O sea, las dos cosas. Vamos a ver que el potencial vector va a heredar las mismas simetrías que tenía la corriente, ¿no? Como nos pasaba en electrostática, que podíamos aprovechar que el campo electrostático agarraba las simetrías que tenía la distribución de carga. En este caso va a pasar algo similar. Cuando estemos parados en el gauge de Coulomb, y para esa expresión, va a pasar de que el potencial vector, ¿sí? Hereda las simetrías que tenga la distribución de corrientes. Entonces eso va a ser útil, ¿no? Por ejemplo, o sea, veámoslo entonces cómo aprovechar esa idea para el caso del hilo. Nosotros ya habíamos encontrado el campo magnético del hilo, ¿no? O sea, nosotros, si tenemos un hilo infinito por el cual circula una corriente I, nosotros ya habíamos encontrado el campo magnético. Pero bueno, según la ecuación que vimos ahí, ¿sí? El potencial vector de esta distribución va a terminar teniendo una pinta así. Parece que me voy a chocar con la raya. Un 0 sobre 4pi. ¿No? O sea, bueno, ahora no tenemos una distribución en el espacio, ¿no? Sino que es simplemente una línea. Entonces esto se reduce. O sea, el J ahora lo pensamos como el dl vector y R menos R'. Y esto es primado. ¿Sí? O sea, vamos a tener un potencial vector de esta pinta. Entonces, ¿cómo? Claro, sí, perdón. Sí, terminé de preguntar. Claro, porque fíjate que, o sea, nosotros cuando pensábamos en distribuciones de corriente I, o sea, antes no nos aparecía esto. Y teníamos a J, que era un vector. Y ahora nosotros a la I la definimos sin carácter vectorial y se lo ponemos al bicho ese. ¿Sí? Bueno, voy a borrar eso. Ok, bueno, entonces, fíjense, aprovechando esto, podríamos entonces nosotros calcular el potencial vector de este hilo por integración directa, ¿no? Podríamos al principio pensar que este hilo tiene alguna longitud L, usar esta fórmula para calcular el potencial vector S, o sea, por integración directa, después hacer L tendiendo a infinito. Eso está perfecto. Otra cosa que podemos hacer es aprovechar las simetrías que tiene el problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué simetrías tenía esta distribución? De traslación en Z, perfecto. De rotaciones alrededor de sí mismo. O sea, bueno, hasta ahí está excelente. Esas dos simetrías básicamente nos van a permitir descartar dependencias, ¿no? Del potencial vector, o sea. Lo voy a escribir todo. Entonces dijimos, traslaciones en Z. Traslaciones en Z. Básicamente esto nos va a descartar la dependencia de A en Z, ¿no? Después tiene rotaciones alrededor del eje, o sea, bueno, que es Z. Rotaciones alrededor de Z. Eso básicamente entonces nos va a permitir descartar la dependencia angular phi. Pero todavía, bueno, o sea, descartamos dependencias, ¿no?
pero todavía seguimos teniendo, ¿no? Que A, o sea, no descartamos ninguna componente. Queremos descartar componentes. ¿Qué podemos aprovechar? Perdón. ¿Qué podemos aprovechar para empezar a descartar componentes de A? ¿Qué otra simetría podemos aprovechar? Reflexión respecto a qué. Reflexión, o sea, las reflexiones en general se definen respecto a un plano, ¿no? Exactamente. O sea, para algún plano que contenga el hilo, ¿no? O sea, bueno, el hilo es infinito, el plano es infinito. Para algún plano que contenga el hilo. ¿Qué podemos decir nosotros de estas reflexiones? O sea, ¿por qué nos van a ayudar a descartar componentes? Fíjense. ¿Por qué qué? Claro, pero yo digo esta simetría en particular que estamos viendo ahora, de reflexiones. ¿Qué nos va a imponer sobre las componentes de A? ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa si nosotros, o sea, bueno, cuando nosotros lo reflejamos, ¿no? Nos queda exactamente el mismo hilo. Entonces, supongamos que tenemos alguna... Supongamos que tenemos alguna componente, ¿sí? Del campo A. No quiero poner ninguna... Que no esté contenida en el hilo, ¿no? O sea, alguna componente de A que esté, o sea, que fuera del hilo, ¿sí? O sea, que va a vivir en el plano XY, trasladado. ¿Qué va a pasar cuando nosotros reflejemos? Lo voy a dibujar desde arriba, ¿no? Este es el hilo. Bueno, este va a ser el hilo. Este es como el plano respecto al cual estamos reflejando. Y yo les digo, bueno, nosotros tenemos alguna componente de A que es así. ¿Qué va a pasar cuando nosotros reflejemos? Esto se va a terminar reflejando, ¿no? Así. Entonces, claramente esto no puede pasar, ¿no? Porque si estamos diciendo que A tiene que heredar las simetrías del hilo. Si nosotros reflejamos respecto de este plano, el hilo se queda igual, pero estas componentes de A no. Claramente la única forma de que esto sea compatible es que esas componentes las matemos. Bueno, no quería correr. O sea, bueno, esto es una reflexión. Entonces, básicamente con esto lo que estamos descartando, ¿no? Van a terminar siendo las componentes A y E, las componentes X e Y del vector A. Fíjense que una componente que viva en Z nada más, también siempre va a estar como contenida en algún plano así, ¿no? Entonces, siempre que la reflejemos se queda exactamente igual, o sea que esas las podemos descartar y van a ser las que nos terminan. Descartamos componentes A, X y Y. Y ahí. Entonces, con todos estos argumentos, ¿a qué llegamos nosotros? Nueva página. Con todos estos argumentos, nosotros llegamos a que nuestro potencial vector debería tener esta pinta. Debería ser tener solo componente en Z, y descartamos, ¿no?, las componentes phi y z. Entonces solamente va a tener una dependencia, ¿no?, radial. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Y esta es esta forma, ¿sí? O sea, la forma en la que reducimos nuestro potencial vector, la vamos a aprovechar para terminar despejando a z de forma bastante fácil, ¿no? Acuérdense que para el hilo nosotros habíamos calculado que el campo magnético tenía esta pinta.
2pi rho en F inversor. En F inversor. Y nosotros sabemos que se tiene que cumplir esta relación. Se tiene que cumplir que el rotor de A sea igual a B. Entonces, si nosotros vamos y nos fijamos cómo se ve, ¿no?, el rotor de A en coordenadas cilíndricas, como solamente nos queda la componente z dependiendo de ρ, va a sobrevivir un único término del rotor de A, que va a ser, ok, debo haber tocado acá. Nos va a sobrevivir un único término, ¿sí?, que va a ser la derivada de AZ respecto de ρ en F inversor. ¿Sí? En F inversor. Entonces esto ya es muy fácil de resolver, ¿no? O sea, nosotros queremos que la derivada respecto de ρ de AZ nos dé mu 0 sobre I. O sea, tenemos que resolver esto. Nos dé mu 0 por I sobre 2pi rho. Ok. Sobre 2pi rho. Y esto, bueno, lo sabemos resolver, ¿no? O sea, nos va a terminar dando un logaritmo. Esto nos va a terminar dando un logaritmo. 0, 2pi por el logaritmo de ρ más alguna constante de integración. ¿Sí? Bueno, una cosa que después pueden chequear también es que, por construcción, ¿no?, pero está bien chequearlo, la divergencia de este potencial vector que acabamos de encontrar, ¿no?, tiene que ser igual a 0. Ya que todo esto lo construimos en base a cosas, o sea, en base a la hipótesis de que estamos parados en el potencial en el gauge de Coulomb. Entonces, bueno, cuando los ejercicios le pidan encontrar el potencial magnético, pueden hacerlo por integración directa, pueden aprovechar las simetrías y si ya conocen el campo pueden aprovechar para resolver esto bastante fácil. Otra cosa que pueden aprovechar para encontrar el potencial magnético de una distribución, si ya conocen el campo magnético, ¿no? Porque no siempre es trivial, ¿no? Yo conozco el campo magnético, perfecto. Dame un vector que el rotor me debe, ¿no? Eso es algo trivial que uno puede llegar a ver muy a ojo. A veces, entonces esto está bueno. ¿No? Otra cosa que pueden aprovechar es que fíjense que la circulación de A, ¿no?, por Stokes, nos termina diciendo que la circulación de A es igual al flujo. Es igual al flujo de A través de una superficie que tiene esta curva como borde. No, perdón, es un diferencial de superficie, que ese de 2 medio chato, pero ese de ahí es un diferencial de superficie. No sé si era ahí, a ver. De 2R. Sí hay partecitas ahí que toca medio raro. ¿Está? Bueno, por Stokes es eso, y fíjense, perdón, ¿no? Esto está mal escrito. Es el flujo del rotor de A. No el rotor de A. No el flujo de A. Es el flujo del rotor de A. Pero ahora, ¿quién es el rotor de A? ¿No? El rotor de A es B. El rotor de A es B. Entonces, fíjense que nos termina diciendo que la circulación de A a través de una curva termina siendo igual al flujo
al flujo de B a través de la superficie que tiene esa curva como borde, ¿no? Entonces, bueno, esto aprovechando las simetrías y descartando componentes y dependencias de A, puede también ser útil, ¿no? Para encontrar algún potencial vector. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si vos agarrás, si vos te fijás cómo es el rotor en coordenadas curvilíneas, si vos te fijás cómo es el rotor en coordenadas curvilíneas, que me lo iba a dejar a mano y no me lo dejé a mano. Sí, bueno. No, bueno, o sea, el rotor en coordenadas curvilíneas, en coordenadas cilíndricas en particular, te terminan quedando la deriva. Voy a empezar a escribir una parte como para fijar la idea. O sea, el rotor de un campo F en coordenadas cilíndricas, ¿no? Termina siendo una cosa así. 1 sobre ρ. 1 sobre ρ por la derivada de phi en la componente z de f menos la derivada de la componente phi de f en R vector. En R vector más, bueno, o sea, combinaciones así de las derivadas de ρ y z para f ρ y f phi. ¿Sí? Bueno, o sea, de todo esto, o sea, de todo este choclazo, la única que va a sobrevivir es esta de acá. Y ahí salió. Juan, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que falte un menos ahí en la expresión que encontraste para AZ? En la expresión que encontré para AZ. Sí, ¿no? Porque acá tenemos un menos, y entonces cuando nosotros integremos acá vamos a tener un menos, sí. Sí. Pero, o sea, no nos afecta la integral, ¿no? O sea, simplemente nos queda ese menos global ahí. Sí, está perfecto. Ok. Termina de configurar tu... No me interesa. Ok. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a decir de potencial vector por ahora. Deberían, bueno, intentar encarar los ejercicios. Y vamos a hablar entonces ahora un poco de expansión multipolar. ¿Sí? O sea, de forma similar a como habíamos hecho la expansión multipolar en el caso electrostático. Expansión multipolar. Bueno, y vamos a hablar de la expansión multipolar. Supongamos, ¿no? Entonces que nosotros tenemos alguna espira de corriente, ¿no? Alguna espira acotada en el espacio, ¿sí? Por la que circula corriente, y nosotros queremos ver qué forma más o menos va a tener el potencial vector muy lejos, ¿sí? De la distribución, la misma filosofía que habíamos propuesto para el potencial vector, ¿no? Nosotros teníamos una distribución acotada de corriente, de cargas en el espacio y queríamos ver qué le pasaba muy lejos. Bueno, nosotros ahora para una espira de corriente vimos que el potencial vector, en el gauge de Coulomb tiene una pinta así. Tiene una pinta así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a ver cómo se verá esto, ¿no? Cuando el módulo de R sea mucho mayor que los puntos del espacio que barren nuestra espira, ¿no? Nuestra espira de corriente. Entonces, nosotros, bueno, o sea, similar análogo al caso electrostático, nosotros habíamos visto que este bicho de acá, ¿no? En esta condición,
lo podríamos desarrollar como 1 sobre R más un término que va como R' por el versor R sobre R cuadrado más términos, ¿sí?, que van a tener potencias mayores de 1 sobre R. Entonces, bueno, si nosotros metemos este desarrollo, ¿no?, en la expresión de A, si nosotros metemos este desarrollo en la expresión de A, fíjense que nos queda, bueno, para el primer término, entonces tenemos 4pi sobre R, ¿no? Porque fíjense que la integral la estamos haciendo sobre los puntos de la espira, ¿no?, que son los primados. Entonces R no aporta nada ahí. Por esto, L', más, y perdón, estoy escribiendo muy grande, voy a escribir acá abajo, más, y metemos este pedazo acá. Entonces, vamos a hacer por I sobre 4pi. Por la, sí, R'. Más, bueno, dijimos, ¿no?, términos, y podría haber puesto el R cuadrado afuera, no sé por qué no lo puse afuera. Sí, el R cuadrado lo podría haber escrito afuera, sí, no sé por qué lo escribí ahí. Pero sí, no tiene nada que hacer en la integral ahí. Bueno, más potencia, términos de orden superior en 1 sobre R. ¿No? ¿Hasta acá alguna duda? Es básicamente lo mismo que habíamos hecho para el potencial escalar. Ahora, fíjense, este primer término, ¿sí?, que simplemente nos queda la circulación, del diferencial este de desplazamiento. O sea, esto básicamente es como salir de un punto y volver al mismo punto, ¿no? Esta circulación va a ser igual a 0. Que de alguna forma está recuperando lo que nosotros sabemos, ¿no?, de que no hay monopolos magnéticos. Hablando de monopolos magnéticos. No hay monopolos magnéticos. Y bueno, después, este segundo término lo podemos escribir en alguna forma un poco más linda. No lo vamos a llegar a escribir acá porque no tenemos tiempo, pero yo después, cuando les pase los apuntes, les hice las cuentas de dónde sale esto. O sea, por lo menos les comento ahí de dónde sale esto. Pero esto lo podemos reescribir así. O lo charlamos ahora después cuando termine la clase. O sea, ¿sí?, este término de acá, toda esta integral de este término de acá, lo podemos reescribir como menos el versor R vectorial, la integral en superficie de R'. ¿Sí? Que y a esta integral de acá, ¿sí?, le vamos a poner un nombre. Ahora vamos a poner un nombre. Le suelen poner un nombre, que es el vector área, porque para una curva plana, ¿no?, este de acá termina coincidiendo con el área encerrada por la curva, y este vector es perpendicular al plano que contiene la curva. ¿Sí? Entonces, bueno, juntando y recapitulando un poco, ¿no?, terminamos llegando a que, entonces, el A muy lejos, ¿no? Bueno, el primer término monopolar vimos que va a ser 0, y el segundo término lo vamos a poder escribir en esta pinta. 4pi R cuadrado
R cuadrado, este vector área que dijimos recién, por vectorial, este versor R. ¿Sí? Entonces, a este... Vamos entonces a definir el... Vamos a definir el momento magnético, ¿no? A partir de lo que escribimos recién ahí. Vamos a definir entonces el momento magnético asociado así a una espira, como I. Sí. Sí, ¿no? O sea, ambos objetos tienen carácter vectorial. O sea, acá A es un vector y este R es un vector, pero simplemente de norma 1. Te queda el producto cruz de lo que habíamos escrito. Ah, porque yo definí mal, le metí al área, perdón. El área, el vector área. El vector área, perdón. Sí, me equivoqué. Lo definimos así, ¿no? R' y A. Perdón, voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Acá, fíjense que nosotros teníamos, ¿no? Este vector es R'. O sea que acá podemos pensar como que este diferencial de superficie es vectorial, o sea, como, o es el diferencial vectorial con la normal al plano, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, sería solo este pedazo de acá. Sí. Sí, muchas gracias. O sea, a lo que llamamos área, es solamente el diferencial de superficie con el vector del plano apuntando para afuera. A esto es lo que llamamos el vectorial, sí. Entonces nos termina quedando ER vectorial el área. Sí. Nos queda un vector, porque siempre fue, o sea, estamos haciendo la expansión multipolar del potencial vector, ¿no? Siempre fue un vector. O sea, acá siempre fue un vector, ¿no? O sea, y acá teníamos la circulación del producto escalar de estos dos objetos, pero este diferencial es vectorial, ¿no? Entonces, esto es un escalar, pero esto es vectorial, y de este lado también nos queda un ente vectorial. Que salió, o sea, nosotros teníamos este DL', cuando hicimos el desarrollo de 1 sobre R menos R, de este módulo, ¿no? Teníamos esto que es escalar, pero el DL' es vectorial. Entonces todo esto es vectorial. Claro. O sea, sí. Sí, o sea, fíjate que lo que convertimos fue todo esto, ¿no? Todo esto de acá lo reescribimos como menos R, o sea, este vector de acá, vectorial, lo que sería, o sea, esto de acá tenemos, o sea, estamos recorriendo una espira, ¿no? Una espira que tiene definido un sentido de circulación. Entonces, por la regla de la mano derecha, como cuando hacemos Stokes, o sea, esto sale básicamente de hacer Stokes, estamos pensando en el flujo a través de una superficie orientada, ¿no? Y entonces esto va a terminar siendo como el diferencial de superficie en esta superficie de acá. ¿Sí? Después igual, bueno, tienen, creo que se llaman identidades de Green, o sea, para recuperar eso, lo que hay que hacer es hacer Stokes, y escribir al campo con el que están haciendo Stokes, reescribirlo como una constante por una función. Perdón, sí. Sí, creo que en algunas cursadas de Mate 3 lo dan, en otras no. En la mía no lo habían dado, pero sí, perdón. O sea, al campo lo piensan como un vector constante por el vector R, y metiendo esto en la ecuación de Stokes van a terminar recuperando algo así. Igual acá, después cuando se los pase está escrito.
Ok. Entonces, les estaba diciendo, vamos a definir el momento magnético como la corriente por este vector área, ¿no? A la corriente como este vector área. Y entonces podemos reescribir, ¿no? Bueno, esto más términos de orden superior. Con la expresión que nos vamos a quedar es como este A escrito en términos del momento magnético. Escrito en términos del momento magnético. ¿No? Donde acá multipliqué por R sobre R para que me quede como más lindo. No, es más útil. Bueno, perdón, sí. Este pedazo de acá entonces es lo que vamos a llamar el potencial de un dipolo. ¿Sí? Que es básicamente el término, es el término dipolar que nos aparece ahí en la expansión. Que nos aparece ahí en la expansión. Fíjense, cuando nosotros sabemos una cosa, ¿no? Cuando nosotros habíamos visto el dipolo en electrostática, ¿no? Nosotros pensábamos que teníamos una carga positiva. Este era como el modelo de dipolo, ¿no? Entonces nosotros teníamos líneas de campo de así. Dibujé las flechas al revés. Salen de la positiva y van a la negativa. Salen de la positiva. Bueno. Salen de la positiva y van a la negativa, ¿no? Nosotros teníamos líneas de campo así. El modelo como de dipolo ideal medio en magnetismo, ¿no? Es ligeramente distinto, ¿no? Porque ahora el modelo de dipolo, ¿no? Es una espira de corriente así. Y fíjense que las líneas de campo, ¿sí? No están como concentradas medio linealmente acá, sino que las líneas de campo magnético de B no son siempre cerradas y entrando así en la espira, ¿no? Fíjense que tienen como una distribución distinta que las de. Nada, eso como para anotarlo. Bueno, y una cosa más para que les quede, ¿no? El campo magnético de un dipolo lo podemos calcular como haciendo el rotor de esto de acá y deberían llegar a una expresión así. Deberían llegar a una expresión así. Eso es un cubo. 1 sobre R cubo por 3. Momento magnético por escalar R menos M. Deberían llegar a una expresión así. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Entonces, bueno, hay unos ejercicios de la guía que les pide. Sí. Sí, perdón, me falta acá. Tiene otro vector R ahí. Sí. Sí. No, totalmente, ¿no? Porque esto de acá estamos restando por el campo, por el momento magnético. O sea, todo tiene que ser un vector, ¿no? Así que. Ok. Bueno, hay algunos ejercicios que les piden ver qué pasa como con el torque que siente un dipolo o la fuerza que siente un dipolo. ¿Sí? Así que vamos a ver entonces cómo ver más o menos el torque del dipolo, ¿no? El torque del dipolo les va a terminar quedando una cosa así. Ahora lo vamos a calcular para una espira cuadrada. Pero el torque que siente el dipolo el torque
que siente el dipolo, les va a terminar quedando una cosa así. O sea, bueno, en un campo magnético externo, ¿no? En un campo magnético externo les va a terminar quedando una cosa así. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice que le va a terminar pasando al dipolo en un campo magnético externo? ¿Va a rotar? ¿Hasta qué punto? Exactamente, ¿no? Hasta buscar que este torque sea nulo, ¿no? Ahí ya no va a sentir nada que lo quiera hacer rotar al dipolo. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que los dipolos magnéticos se alinean con el campo magnético externo, ¿no? Que es básicamente como funciona una brújula. Con el B externo. Se alinean con el B externo. Entonces, bueno, podemos ver eso, ¿no? Podemos ver eso para una espira cuadrada, ¿no? Imaginémonos que estamos en alguna región que hay un campo magnético externo constante para arriba. En que hay un campo magnético externo para arriba. Y vamos a poner alguna espira. Vamos a ubicar como alguna espira así. Bueno, no me va a salir la... O sea, la idea de la espira... Ahora vamos a tener una espira cuadrada, ¿sí? Porque va a circular una corriente I. Las dimensiones de la espira van a tener esto B. Cuadrada, no, bueno, rectangular. Va a ser rectangular. ¿No? Y va a tener, como vimos recién, va a tener un momento magnético asociado así para arriba. Entonces, nosotros vamos a tomar que la espira va a estar torcida respecto al campo magnético externo, ¿no? Sí, a esto lo llamamos Z, a esto lo llamamos I. Y nuestra espira va a estar como ubicada, va a estar como torcida, así, ¿sí? Formando su momento magnético, o sea que es normal a la espira cuadrada, va a terminar formando acá un ángulo θ con el eje Z. ¿No? Esta es la configuración. O sea, ahora sí, no me va a salir dibujarlo en 3D, pero si lo vemos desde arriba... Sí, bueno, o sea, el problema va a ser ese. Nosotros vamos a tener acá una espira cuadrada, rectangular. Esta dimensión es A. O sea, un lado A y un lado B, por el que va a circular una corriente así. Y la vamos a ubicar en un campo magnético constante, apuntando hacia arriba. Y su momento magnético, o sea, el vector normal al plano que contiene la espira, forma un ángulo θ con el eje Z. Entonces, si ahora vemos la perspectiva desde arriba, ¿cómo queda esto? O sea, nosotros estamos teniendo un campo magnético así. Desde arriba no. O sea, yo digo, si lo vemos desde el eje Z hacia arriba. Entonces, nosotros el lado B lo vemos perfecto, lo vemos entero. ¿No? El lado B, que sería como el saliente al pizarrón, nosotros lo seguimos viendo entero, pero del lado A, fíjense que lo que nosotros vamos a ver en realidad es solamente una proyección, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver, el ángulo θ es este. Nosotros lo que vamos a ver mirando desde arriba no es el área completa. Si nosotros miramos así, no vemos este lado midiendo A, ¿no? Sino que vemos como esto así midiendo A por seno de θ. A por seno de θ. ¿Estamos ahí? Entonces, bueno, fijémonos, y nosotros en realidad dijimos que esto le circulaba una corriente. Así. ¿Qué fuerzas va a sentir la espira? ¿Cómo es la fuerza que va a sentir la espira debido al campo magnético externo uniforme? ¿Cuál va a ser esa fuerza primero?
La fuerza de Lorentz, ¿no? Es la que nos dice cómo las cargas en movimiento sienten la presencia de un campo magnético externo. De Lorentz, ¿no? Claro, o sea, nosotros la fuerza de Lorentz la primera vez la escribimos así, como la velocidad de las cargas en el campo magnético que tienen, y para una corriente la extendimos así. Para una corriente, entonces, bueno, o sea, la fuerza que van a sentir entonces va a venir de una fuerza de Lorentz así. ¿En qué direcciones y qué sentidos van a tener las fuerzas sobre cada lado de la espira? A ver, fíjate, el campo magnético acá está saliendo del pizarrón y la corriente acá está yendo así. Entonces, con regla de la mano derecha. ¿Cómo? No. Claro, para la derecha, ¿no? Porque fíjense, acá el sentido y dirección de la corriente es así, y el campo está para allá. Entonces nos paramos. Ah, perdón. Claro, para esta de acá sí va para arriba. Sí, perdón. Sí, yo estaba mirando la de la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas va a sentir esto de acá, no? Para este lado, para arriba y para allá, nos apunta para allá, o sea, va a sentir, sobre este pedazo de la espira va a sentir una fuerza para allá. Va a sentir una fuerza para allá. Con esta de acá, muy bien, va a ir para arriba, ¿no? Así. Va para arriba. Ahí está, va para la izquierda. Y la última. Exactamente. Entonces, fíjense que básicamente se terminan compensando todas las fuerzas y no termina sintiendo, ¿no? Una fuerza neta En el campo acá, o sea, me quedó medio chiquito. Claro, quise describir esto, ¿no? Saliente al pizarrón. Saliente al pizarrón. Entonces, bueno, pero ahora tratemos de volver a esta perspectiva de acá. Tratemos de volver a esta perspectiva de acá y fijémonos cómo nos va a quedar el campo. ¿No? O sea, nosotros ahí teníamos esta espira así. Esta espira así, ¿cómo? Bueno, tenemos esta espira así, ¿no? Que está metida para adentro, ¿no? O sea, la idea es nosotros la estamos viendo así, proyectada, o sea, la estamos viendo como solo este pedazo de acá. Y la corriente en la espira, ¿no? Está circulando. La corriente en la espira está circulando así. ¿Sí? Entonces, o sea, la corriente está como circulando así. Y después se mete para adentro, sube así para ir a esta y vuelve para acá. En este sentido así. Entonces, y habíamos dicho que el campo, como a la una. El campo va para arriba, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a ver un segundo cómo son las fuerzas acá, ¿no? La corriente que acá abajo se está metiendo para allá, va a tironear para allá. La corriente va a tironear para allá, ¿no? La corriente acá abajo. Bueno, en este de acá, ¿no? La corriente tironea para afuera del pizarrón. En este de acá, ¿no? O sea, yo pongo así, muevo para arriba y tironea para afuera del pizarrón. Cuando la hagamos en el sentido inverso, o sea, de este lado de acá, nos va a tironear para allá dentro del pizarrón, y cuando circule por acá arriba, nos va a terminar tironeando así. O sea, estas son las mismas fuerzas que nosotros vimos acá, ¿no? Pero acuérdense que esto lo estábamos viendo como proyectado, o sea, es como si nosotros estábamos viendo la proyección de esto en el plano de acá abajo. Entonces, las fuerzas siguen siendo nulas, la suma de fuerzas sobre la espira siguen siendo nulas, pero la espira va a sentir un torque neto, ¿no? O sea, tiene como una cupla de fuerzas que la van a terminar haciendo rotar, que fue como lo que dijimos recién con el... ¿De qué?
Sí, pero nosotros vamos a, simplemente, o sea, es como si la espira estuviese estática ahí, solamente vemos la fuerza, todavía no la vamos a ver moverse a la espira. No estamos llegando tan lejos, pero totalmente. Entonces, bueno, para que... Claro, la espira por esa fuerza se va a mover, pero digo, lo mismo que pasaba con las cargas en electrostática, ¿no? Nosotros las cargas en electrostática decíamos, bueno, tenemos una carga 1 acá, una carga 2 acá, y analizamos las fuerzas que sienten entre ellas, pero no miramos, no estudiamos el movimiento de esas cargas, solo de las fuerzas que sienten entre ellas. Bueno, acá medio que estamos haciendo lo mismo. Algún factor está sosteniendo la espira y nosotros miramos qué fuerzas está sintiendo la espira debido al campo magnético. Entonces, la suma de fuerzas sobre la espira, vimos que va a ser 0. Uf. Que va a ser 0. Ahí está. Pero, efectivamente, o sea, va a sentir un torque neto, ¿no? Fíjense, o sea, viendo un segundo, la expresión de la fuerza de Lorentz, ¿no? Sobre una corriente. La fuerza de Lorentz, acá, yo le dibujé cerrado, pero no hace falta, ¿no? Bueno, no voy a borrar porque... Pero... Fíjense. Si nosotros tenemos un hilo de corriente, si nosotros tenemos un hilo de corriente de longitud L, ¿sí? O sea, la fuerza y el campo magnético acá es todo, es constante, ¿no? La fuerza, digo, y el campo magnético está así. El módulo de la fuerza esta, el módulo de la fuerza esta va a terminar siendo simplemente I por B por la longitud del hilo. I por B por la longitud del hilo. Entonces, bueno, con todo esto podemos aprovechar a calcular el torque que va a sentir esta espira cuadrada. Nueva página. ¿No? El módulo, ¿sí? Del torque que va a sentir la espira cuadrada, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser las dos fuerzas que sentían así. Perdón. Voy a volver a dibujarlo acá en chiquito un segundo. Nosotros habíamos dibujado la espira así, y tenemos una fuerza acá. Una fuerza acá. Entonces, ¿quién va a ser el torque? ¿Cuál va a ser el torque que va a sentir la espira esta? Va a ser esta fuerza por la distancia al eje de rotación, que va a terminar siendo el centro de la espira, ¿no? O sea, esta fuerza por esta distancia. Entonces, estas fuerzas, ¿quién era? Que por lo que vimos recién, ¿quién van a terminar siendo estas fuerzas? Van a terminar siendo el campo magnético por la corriente que circula por el hilo, por la longitud así, o sea, de la espira así, ¿no? Que habíamos dicho que era B. Que era B. Entonces, para el torque, ¿sí? El torque, ¿qué módulo va a tener? O sea, va a ser la fuerza, va a ser esa fuerza, por la distancia al eje de rotación, que era, o sea, la mitad de esto, A sobre 2, por A sobre 2. Perdón, por A sobre 2, sí, por el seno de tita, ¿no? Porque nosotros estamos mirando la proyección acá. Por el seno de tita, que es lo que nos aparece. O sea, nosotros estamos haciendo esto, la longitud de esto es A por el seno de tita. Entonces, bueno, juntando todo, o sea, metiendo esto acá, B por I, por B, por A sobre 2, por el seno de tita. Por el seno de tita, y fíjense que esto de acá, perdón, y esta fuerza la tenemos dos veces, ¿no? Porque tenemos, o sea, es una cúpula de fuerzas, tenemos esta fuerza acá y esta fuerza acá, o sea, esto es por 2. Esto es por 2. O sea que acá nos termina cancelando.
S2 de acá. Y nos queda simplemente A, ¿no? Que fíjense, ¿quién es esto? Esto es el área de la espira por la corriente que circula en la espira, el área encerrada por la espira por la corriente que circula en la espira, no, esto es lo que habíamos llamado. O sea, vendría a ser el módulo de lo que habíamos llamado momento magnético. O sea que nos termina quedando que el módulo del torque es este, ¿no? MB seno de tita. Ahora, fíjense. Esto de acá es el módulo. Esto de acá va a terminar siendo el módulo de lo que habíamos llamado antes, ¿no? O sea, el torque. El torque va a ser M vectorial B, ¿no? O sea, el módulo de un producto vectorial de dos vectores es el módulo de cada vector por el seno de tita del ángulo por el seno del ángulo que los comprende. Entonces acá, bueno, es una forma de ver lo que hemos propuesto, ¿no? Que un dipolo, que en este caso lo pensamos así como una espira cuadrada, o sea, un dipolo va a ser como una espira cuadrada que tiende a cero en área, va a tender, ¿no?, a sentir una alineación con el campo magnético como habíamos propuesto. Bueno, entonces vamos a usar esto para ver. Bueno, voy a poner una nueva página porque acá no hice la división. Hay un problema en la guía, ¿sí? Hay un problema en la guía, yo acá me anoté que era el problema 11, no sé si lo anoté bien, pero el problema 11 nos propone, bueno, nosotros tenemos como, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O venimos? Genial. Nosotros tenemos como, supongo que por la cantidad de no sé, habrá cortado la conexión. Nos dicen, supongamos que tenemos dos imanes, tenemos dos imancitos, ¿sí? Con momento magnético, con momento así magnético M1, y otro muy lejos, perdón, un imancito ahí y otro imancito muy lejos, ¿sí? Apuntando así. Apuntando así, entonces, este va a estar. Uf. Esto va a estar así. O sea, están como alineados así. Están alineados así. Esta distancia sí vamos a suponer que es muy grande. Bueno, eso es un 2. Eso es un 2. Y nosotros acá en el medio ponemos una brújula, ¿no? O sea, ponemos una brújula, que una brújula básicamente la vamos a pensar como una agujita con un momento magnético M0. Con un momento magnético M0 y está a una distancia D acá. Y a una distancia de acá. Bueno, vamos a tomar un sistema de ejes así. Esto va a ser Y. Y acá, bueno, a esta altura vamos a hacer X. ¿No? Entonces, ¿quién es? Este M1, ¿quién va a ser entonces? Va a ser como... no, sí. Este vector M1 de acá, ¿quién va a ser? Menos M1 en E inversor. En menos E inversor. Y este de acá va a ser en X positivo. En X positivo. Entonces, bueno, acá nosotros dijimos, esto de acá tenemos como dos imanes, ¿no? Los imanes no tienen necesariamente que tener solamente momento dipolar, capaz que tienen otros momentos en la expansión, pero acá es donde corre la hipótesis de que pensamos que estos están muy lejos y ponemos a la brújula acá y estas distancias D son muy grandes, entonces básicamente lo que esta brújula va a ver son los momentos magnéticos M1 y M2 de estos imanes.
Ah, bueno. Espero que sobreviva. Entonces, bueno, lo que nos dice el problema es que cuando nosotros ponemos a la brújula, perdón, sobrevivió la botella. Cuando ponemos a la brújula ahí, ¿sí? Nos dice que la brújula se queda alineada, ¿sí? Se termina alineando con el campo magnético, formando un ángulo alfa con respecto a la vertical. ¿Sí? Entonces, nos pide el problema que encontremos una relación entre D y D, o sea, entre el cociente de las distancias, en función, bueno, ¿no?, de las cosas que nos plantea aquel problema. Esto es lo que nos piden encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos, conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el campo magnético de un dipolo? Lo voy a escribir acá. Nosotros escribimos que el campo magnético de un dipolo, que el campo era mu0 sobre 4pi por... Sí, perdón. 3 por m escalar. No, nosotros habíamos dicho que el... Quedó más feo de lo que parecía. Nosotros habíamos dicho que el campo magnético de un dipolo tenía esta pinta. Entonces, fijémonos que, bueno, y la brújula esta va a sentir los campos magnéticos generados por los momentos dipolares de este imán y de este imán. Entonces, fijémonos cómo son el campo magnético que genera cada uno de los imanes en el centro, ¿no? Bueno, y una vez que hagamos eso, que ahora lo hacemos, una vez que hagamos eso, ¿cuál va a ser la condición para que la aguja esté en reposo ahí? O sea, para que ya no se quede fluctuando en el campo. ¿Cómo? ¿Qué? La suma de torques tiene que ser 0, sí. Pero, ¿y qué nos dice? Sí. Claro. O sea, lo que nos tiene que, o sea, la condición que vamos a pedir, básicamente es que M0 esté alineada, ¿no? Sea paralelo con el campo magnético total generado por estos imanes. No, o sea, tranquilamente podemos calcular que los torques sobre el coso sean 0, pero va a terminar siendo más fácil, ¿no? O sea, ver que estas dos cosas estén alineadas, ¿no? Sean paralelas. En ese momento sabemos que el torque va a ser 0. Bueno, entonces fijémonos cómo son los campos por los momentos dipolares de cada uno de estos imanes, ¿no? Fíjense en el origen. Fíjense, para este primer imán, nosotros acá dijimos, bueno, vamos a escribir B1. En el origen, que es donde está nuestra brújula, va a terminar siendo mu0 sobre 4pi. Y acá me comí un término, ¿no? O sea, acá iba un 1 sobre r cubo. Acá iba un 1 sobre r cubo que teníamos. Entonces, la distancia a la que está este imán de la brújula, ¿no? Es 1 sobre d cubo sobre d mayúscula cubo por... ¿Qué tenemos? Este de acá es M1, ¿no? Que dijimos que es menos M1 en E inversor. Buena pregunta, pero fíjate que acá estamos pidiendo el módulo, ¿no? Sí, o sea, esto no tiene
O sea, solamente estamos viendo la distancia. Entonces, 1 sobre d cubo por el momento magnético de este imán, que dijimos que es menos m1. Bueno, te va a terminar apareciendo en este ER, ¿no? Este ER sí apunta, es un versor que apunta en la dirección del punto de observación. Este sí da cuenta de qué lado estamos mirando. Menos M1 por EX. Y qué mal como me quedé sin espacio ahí. Por EX. ¿No? O sea, acá nuestro punto de observación está en X positivo para allá. Entonces este versor ER se convierte en EX por EX. Y acá tenemos otro EX. Y acá nos aparece un menos M1 menos M1 NI y cierro. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, queremos escribir el campo magnético generado por el momento dipolar de este imán de acá, que sabemos que es M1, que él tiene momento dipolar M1. Entonces, M vector es M1 en I negativo. Y después, nuestros puntos de observación es X, versor X hacia la derecha positivo, ¿no? Entonces tenemos este producto escalar con EX y ese EX de ahí. Y después tenemos menos, otra vez, el momento dipolar, el momento magnético. Porque, o sea, nuestro imán está acá, ¿no? Y nosotros estamos mirando hacia allá, que es, según nuestro sistema de coordenadas, estamos mirando el 1 en este punto de acá. Está a la derecha del 1, ¿no? Claro, o sea, lo estamos viendo desde acá. Desde acá, nosotros estamos observando, perdón, o sea, nosotros estamos mirando nosotros estamos observando acá, en la brújula. Sí. Perdón, ¿qué pasa? Acuérdense que nosotros en el caso electrostático habíamos visto, ¿no? Para el desarrollo multipolar, que si estábamos en el caso de que el término monopolar es 0, el término dipolar no depende del origen de coordenadas, ¿no? Entonces, en este caso, sí, nosotros estamos pensando como que escribimos el campo, parados acá, mirando acá, pero eso no depende del origen, o sea, no tiene ningún rol en donde esté puesto el dipolo, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo el campo, como el dipolo está acá, estamos viendo el campo que genera acá. En definitiva, o sea, este producto escalar de acá me va a dar igual a 0, ¿no? Porque Y y X son perpendiculares. Así que el producto escalar me da 0. Y acá me va a terminar dando este positivo. Me va a terminar dando este positivo. M1. En Iverson. Lo cual... Claro, está bien, ¿no? Porque si nosotros tenemos el dipolo magnético así, las líneas de B van así, ¿no? Las líneas de B van así. Y nosotros lo que estamos viendo, o sea, vendría a ser, estamos viendo estos bordes de acá, ¿no? O sea, estamos viendo estas líneas así, ¿no?
Ahí, o sea que está bien. Goma. Ok. Entonces ahora veremos cómo nos queda el campo del otro imán, ¿no? Ok. ¿Cómo nos queda el campo del otro imán? ¿No? Este imán ahora no, ocurre que sí, está acostado para allá. Entonces, el campo magnético en el origen que va a generar, ¿cómo va a ser? Mu0 sobre 4pi, 1 sobre d cubo, 1 sobre d cubo, y ahora ¿quién tenemos? 3 por... Acá el momento dipolar está apuntando en X positivo. Escalar. Ahora nuestro punto de observación sí va a estar en el X negativo para allá, ¿no? O sea, menos EX. Y acá tenemos un EX. Perdón, tenemos otro menos EX. O sea, acá hay un producto escalar, ¿no? Esto de acá. Esto de acá ya nos da un escalar. Y acá multiplicamos por menos EX. Una pregunta, Sí. me perdí un poco con lo del punto de observación, como que no logro entender lo del menos o más en el X versor. O sea, fíjate que lo que nos importa, o sea, nosotros nos imaginamos, bueno, nosotros estamos parados, como que estamos parados sobre este imán de acá. Y lo que a nosotros entonces nos interesa es, bueno, nosotros estamos mirando, o sea, este imán de acá está como para allá, y nosotros estamos mirando qué pasa a una distancia d chiquita a la derecha de allá, ¿no? O sea, el origen de coordenadas está a una distancia d chiquita hacia la izquierda del imán. Entonces, nuestro punto de observación, o sea, como si estuviésemos acá, nuestro punto de observación está en d chiquita en menos x. Sí, ahora sí entiendo. En menos x. Y el imán, bueno, está apuntando en x positivo para allá, ¿no? Entonces, o sea, básicamente lo único que, para el momento dipolar, como, o sea, como no hay un término monopolar, no depende del origen, lo único que nos importa es como a qué distancia está y cuál es su orientación, ¿no? Y para qué lado estamos mirando. No nos importa más nada. Entonces, bueno, a diferencia de antes, este producto escalar no va a dar 0, ¿no? Nos va a dar menos M2 menos M2, que con este menos de acá nos va a terminar quedando positivo. ¿Cómo? Sí, menos 3. O sea, nos queda este menos, con este menos nos queda más. Ah, sí, menos 3, sí. Menos M2, 3, sí. Entonces acá nos termina quedando directamente mu0 sobre 4pi por 1 sobre d cubo. Eso es un cubo. Por 3M2. Y acá me faltó, ¿no? Perdón. Y acá me faltó, claro, un menos, lo voy a poner acá arriba, menos, sí, M2NX. Y ahí se me cerraría el último corchete, sí. El corchete que estaba acá, este de acá era un corchete que se cierra con este de acá. Menos M2NX. Entonces 3, M2, menos M2, escribe raro acá, NX versor. Bueno, NX versor. Que bueno, ¿no? Es simplemente
3 menos 1, 2, o sea, nos termina acá poniendo un 2pi sobre 1 por 1 sobre d cubo. Entonces, ahora sí, ¿qué era lo que nosotros habíamos pedido? Nosotros entonces habíamos pedido que para que la brújula esté en equilibrio, o sea, todo este campo total, o sea, el campo B, que es la suma de B1 más B2, todo en el origen, ¿no? De B1 más B2 en el origen, ¿no? Lo que pedimos fue que el momento del imán sea paralelo con este campo total B. Entonces, bueno, haciendo B1 más B2, B1 más B2 en 0, ¿no? Nos va a terminar quedando mu 0. Ah, bueno, la consigna consideraba que M1 y M2 eran iguales, ¿no? Solamente cambiaban. Perdón, así que acá me queda simplemente unificado un M. O sea, M1 igual a M2 igual a M. Entonces me queda mu 0 M, 4pi, 2 sobre D cubo. Dos sobre D cubo más 1 sobre D cubo. Perdón, y esto es en EX versor. Y esto es en EY versor. Entonces, fíjense, básicamente, o sea, pedir que estos dos vectores sean paralelos es pedir, ¿no?, que su pendiente sea la misma. Y la pendiente era, ¿no?, la tangente la tangente. Nos queda la tangente del ángulo alfa que habíamos definido, ¿no? En el dibujo. En el dibujo nosotros teníamos acá este ángulo alfa. Teníamos este ángulo alfa. O sea, si pedimos que la tangente de alfa nosotros entonces pedimos, ¿quién va a ser la tangente de alfa? O sea, la tangente de alfa va a terminar siendo Bx sobre Bi. O sea, nosotros tenemos el campo magnético que es un vector que apunta en algún lugar del plano IX. Entonces, la tangente de ese ángulo nos va a terminar quedando Bx sobre Bi. Y lo que nosotros tenemos que ver, bueno, Bx sobre Bi, ¿no? Nos termina quedando simplemente 2d cubo sobre d cubo, y de acá ya podemos despejar la relación que nos pedía el problema. La cotangente de alfa. La cotangente era 1 sobre la tangente. Bueno, esto es lo que pedía el problema. Bueno, después solamente un comentario de hay un problema que les va a pedir. Hay un problema que les va a pedir, bueno, yo tengo un dipolo. Yo tengo un dipolito en el medio, metido en el medio de un solenoide. ¿Cuál es la fuerza que siente el dipolito? Entonces, de una manera muy parecida como nosotros encontramos el torque sobre un dipolo, pensando en una espira, pensando cómo era el torque en una espira rectangular, ¿sí? Hay una propuesta ahí en el Griffiths de uno puede buscar cómo es la fuerza uno puede ver cuál es la fuerza sobre una espira cuadrada de lados chiquitos, epsilon, y después, bueno, uno considera el epsilon tendiendo a 0, ¿no? Y uno termina encontrando, o sea, uno estudia cuáles son las fuerzas que siente esta espira y uno encuentra entonces que la fuerza para un dipolo, la fuerza para un dipolo en un campo magnético externo va a terminar siendo de esta forma. No hace falta que vean cómo sale, ¿no? Pueden usar la fórmula. Esto, no puse quién era. Va a ser la fuerza
que va a sentir el dipolo en un campo externo. Y lo pueden usar. Bueno, si quieren ver de dónde sale o cómo está planteado ahí ese problema, el Griffiths lo ve. Bueno, acá me lo había anotado. Acá. En la sección 612. Ahí también chequea lo del torque. Bueno, eso era todo. ¿Alguna pregunta? ¿En casa? Bueno, ok. Dejo de grabar entonces. Sí. Ok. A ver. Nosotros teníamos esto, ¿no? Y X. Y el ángulo que nosotros dijimos estábamos viendo este alfa de acá, ¿no? Era el ángulo que estaba definido ahí. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, soca toa es la tangente del ángulo, es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es Bx. Tan de alfa. El opuesto, el lado opuesto, es Bx. Y el adyacente, bueno, era una X. Y el adyacente, ¿no? Es esto de acá, es BI. Eso, o sea, sí, perdón, o sea, B es B1 más B2. B1 más B2, fíjate, esto ya es una expresión que tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces estamos haciendo estamos haciendo el cociente de esta componente X y esta componente Y, ¿no? Como todo esto es común a los dos, se cancela y solamente te termina quedando el cociente de 2 sobre D cubo sobre 1 sobre D cubo. No, está genial, sí, lo pasé medio rápido. Bueno, ok, dejo de grabar entonces.